De Dios hoy. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo del 1 al 7, dice así. Preguntó David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor de Jonathan? Había un siervo de la casa de Saúl llamado Siba, al cual llamaron para que viniera ante David, y el rey le preguntó, ¿eres tú, Siba? Sí, para servirte, respondió él. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Respondió Siba al rey, aún queda un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. ¿Dónde está?, le preguntó entonces el rey. Siba respondió al rey, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y al llegar Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia. Y David le dijo, Mefiboset, aquí tienes a tu siervo, respondió él. Luego David añadió, no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jonathan, tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. Todos cuando éramos pequeños, aún Berenice cuando era más pequeña, ¿verdad? Soñábamos con algo, con lo que íbamos a hacer cuando grandes. Ellos sueñan lo que van a hacer cuando sean grandes, ¿verdad? Por ejemplo, mis hijas, ahí, Débora de chiquita, de pequeña, ella sueña con ser maestra para los niños más chicos, con los niños preescolares, ahí, o de la escuela, pero los chiquitos, de jardinera. Ahí, ¿no? Y otros van estudiando. David ya desde chico, ¿no?, tiene el sueño de ser arquitecto y se está preparando para eso, ¿verdad? Todos en algún momento tenemos nuestro sueño. Y nosotros, como los grandes, nos queríamos ser algo y nos íbamos preparando, ¿verdad? Si queríamos ser, por ejemplo, médico, como está estudiando ahí Medicina Santiago, ¿qué teníamos que hacer? Ir a la facultad de medicina, ¿verdad? Porque nos íbamos preparando para ello. Si querías ser médico, no podías entrar en la UTO a estudiar carpintería, porque lo más probable es que no fuera a llegar a ser médico, ¿verdad? Pero lo cierto es que nosotros teníamos nuestros sueños, teníamos nuestros planes. Y no sé por qué, pero no sé si a usted le ha pasado, que no importa cuán grande o cuán pequeño era nuestro sueño, no lo alcanzamos, ¿verdad? O no lo alcanzamos en su totalidad, ¿verdad? Por distintas causas que pasan en la vida, que nos ocurren, ¿verdad? No logramos alcanzar todos esos sueños que una vez teníamos desde pequeño. De repente ahí pudimos sí formar una familia, ¿verdad? Comprar un terreno, comenzar a edificar nuestra casa, ahí con esfuerzo, y vamos formando nuestra familia. Pero ¿qué pasó? En un de repente, porque la vida nuestra está llena de repentes. De repente vino algo pasó ahí, y dice, como dice la canción por ahí, todo se derrumbó ahí, todo se vino para abajo. Los sueños, ¿verdad?, que teníamos, el anhelo de tener una familia, de repente se vino abajo y todo quedó en eso. Y hay en esos momentos, ¿verdad?, duros, o en otros más duros que pasamos, porque solemos pasar por momentos difíciles en nuestra vida, ¿sí o no? Sí. Pasamos por momentos difíciles, ¿verdad? Y ahí muchas veces nos preguntamos, ¿para qué nacimos? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Verdad? ¿Para qué vinimos a este mundo? ¿Vinimos para sufrir? Simplemente, mejor no haber visto la luz, mejor no haber nacido, ¿verdad? Y a veces, ¿saben qué hacemos en esos momentos duros? Hay dos cosas que podemos hacer. En el mejor de los casos nos acostumbramos a esa vida triste, ¿verdad? Nos acostumbramos a esa vida sin futuro, a estar viviendo el día de hoy y no pensar en lo que va a pasar mañana, no tener expectativas de aquí a un mes. Y en el peor de los casos, como está pasando y pasa aquí en Uruguay, cuando no le encontramos la solución a nada, ¿cuántas personas que no encuentran la solución a nada? ¿Cuántas personas que de un día para el otro perdieron todo, ¿verdad? Y no ven la forma de salir adelante? ¿Qué es lo que hacen? Tristemente, se quitan la vida, ¿verdad? Porque no encuentran una solución. Y en esta historia que leímos aquí de Mefiboset, ahí encontramos a un varón que bien puede representar nuestra vida antes de conocer a Cristo. Este varón ahí podría decirse que cuando él nació tenía la vida resuelta, porque Mefiboset era nieto del rey de Israel, era nieto del rey Saúl, fue criado en el palacio, entonces era un príncipe, era descendiente del rey, tenía sus primeros años, lo vivió ahí jugando en el palacio, o sea que no le faltaba
Nada. Tenía los mejores pañales, tenía las mejores pomadas, ¿verdad? La mejor cuna, ahí los mejores juguetes, ahí tenía todo, todo. Y quizás, como todo niño que siempre jugamos a lo que trabaja el padre, ¿no? ¿Verdad? Yo recuerdo que mi padre era pulidor y yo quería ser pulidor como era mi padre. Si bien siempre tuve el sueño de ser chofer de ómnibus de larga distancia, como mi padre estaba puliendo en casa, yo quería de cuando sea grande ser pulidor como él. ¿Y cuántos, verdad, hijos queremos, cuando son niños, quieren ser como su padre? Quizás este niño soñaba con ser rey como era su abuelo. Sin embargo, un día para este pequeño todo cambió. En un abrir y cerrar de ojos, este niño pasó de ser el heredero al trono de Israel a estar escondido en un lugar, escondido temiendo por su vida, en una casa que no era su casa. Y todo lo que había soñado quedó de la nada misma. Pero aún así, este Mefibosé logró formar una familia, ¿verdad? Logró crecer, pero estoy seguro que Mefibosé, cuando se sentaba en la tarde a reflexionar sobre su vida, sobre lo que había alcanzado, él pensaba y diría que no era, de niño, no era lo que él había soñado. Él pensaba que no era, esto que estaba pasando no era lo que había soñado. Como estoy seguro que la dificultad que hoy puedas estar enfrentando, ¿verdad? No es lo que tú soñaste y planeaste para tu vida. Sin embargo, para Mefibosé, ahí de repente un día todo cambió para él. Un día la gracia de Dios, un día el amor de Dios les alcanzó, ¿verdad? Como un día esa gracia nos alcanzó a ti, nos alcanzó a mí, y todo cambió para bien en nuestras vidas. Todo cambió cuando de repente un día vino Cristo ahí a nuestras vidas. Entonces hoy quiero hablarte de lo que hace la gracia de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que somos salvos por gracia, ¿verdad? Y gracia es un favor inmerecido. Es un favor en el cual nosotros, ¿verdad?, no merecíamos ser rescatados. Sin embargo, la gracia de Dios nos busca, la gracia de Dios nos rescata y la gracia de Dios nos da seguridad. ¿Verdad, Lucas? Bien, vamos entonces a que la gracia de Dios siempre nos está buscando ahí. Desde el principio Dios estaba buscando al hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y si hay alguien que lo tenía todo por delante, tenía todo el mundo a sus pies, era Adán y era Eva. Porque tenían todo recién nuevito, todo. ¿Quién no le gusta tener una casa a 0 kilómetros, digamos, no? Una casa nuevita, una casa a estrenar, donde seas tú la primera persona que va al baño, donde seas tú la primera persona que abre la canilla. Bueno, Adán y Eva tenían el mundo a sus pies. No estaba nada usado, fue todo creado para ellos, ¿verdad? Dios lo creó para ellos. Pero ¿qué pasó? El hombre y la mujer pecaron, ¿verdad? El hombre y la mujer cayeron en el error. ¿Y qué fue lo primero que hicieron ellos? ¿Recuerdan la historia? Comieron del fruto que Dios les dijo que no comieran, se le abren los ojos y se dan cuenta que estaban desnudos. Y entonces tuvieron vergüenza, y dice la Biblia que ellos se taparon esa vergüenza con las hojas de higuera, ¿verdad? Ahí taparon su vergüenza, pero lo hicieron a su manera. Como muchas veces tú y yo tapamos nuestra vergüenza. Como muchas veces tú y yo, en vez de ir a los pies de Cristo, ¿verdad?, y decirle al Señor, fallé, me equivoqué, agarramos y buscamos excusa. Sí, fallé, pero fue por culpa de fulano. Sí, fallé, pero fue por culpa de mengano. Sí, me quedé con el cuento del almacenero, pero fue el almacenero el que se equivocó. Yo no me equivoqué, yo le di bien la plata, él se equivocó. Y ahí siempre ponemos nuestras excusas. ¿Por qué? Porque es una manera de aliviar nuestra conciencia. La conciencia ahí nos está carcomiendo, ¿verdad? La conciencia nos está acusando, y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos excusas. Pero ¿saben qué más ocurrió? Dice la Biblia que de repente, de luego que ellos pecaron, que se hicieron túnicas con las hojas de higuera, dice que Dios comenzó a pasearse por el huerto, y que ellos escucharon la voz del Señor, y dice la Biblia que tuvieron temor y se escondieron, tuvieron miedo, ¿verdad?, del Dios. Al igual que nosotros, cuando no conocíamos de la gracia de Dios, cuando no conocíamos del amor de Dios, nos escondíamos del Señor. No conocíamos del amor de Dios, estábamos sumergidos en el pecado. Alguien te traía y te quería hablar del amor de Dios, de que Dios sana, de que Dios restaura, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué era lo que hacía? Cerrábamos la puerta y nos escondíamos. Alguien te venía a golpear, ¿verdad?, para darte un folleto, y uno agarraba y se escondía y cerraba la cortina y nos metíamos para adentro de casa. ¿Y por qué hacíamos eso? Porque no conocíamos del amor de Dios. Pensábamos que Dios estaba ahí con el látigo para castigarnos. Ahí, ¿verdad? Teníamos miedo de presentarnos delante del Señor y decirle,
fallé. Le pide ahí a Diago y a Lucas que dejen el celular, ¿sí? Porque no está en la Biblia. ¿Amén? Y vamos a escuchar lo que Dios quiere hablar a su vida y a su corazón. Muchas veces, como les decía, teníamos miedo de presentarle delante de Dios y decirle, Señor, te fallé, pero porque por miedo, ¿verdad? Por miedo al Señor. ¿Y sabes qué? Dice un dicho que Dios aprieta, pero no ahorca, ¿verdad? Y que Dios castiga, pero no muestra látigo. Entonces muchas veces tenemos la perspectiva de que Dios es un Dios castigador. Y ¿sabes qué? Dios no castiga a nadie. Dios no es castigador. Dios lo que hace es corregirnos. Dios nos corrige, nos muestra el error, pero nos muestra también la salida, ¿verdad? Porque sabe que alguien que es castigador es alguien que inflige dolor, y Dios no inflige dolor a sus hijos. Dios no inflige dolor al ser humano. Todo lo contrario, ¿verdad? Dios lo que hace es dar un correctivo conforme a nuestros hechos. Porque de repente si vos robás y te agarran y te meten preso, no te están castigando. Lo que están haciendo es haciéndote pagar por la consecuencia que vos hiciste de tus propios actos, ¿verdad? Entonces Dios no es castigador. Y sabes que la Biblia nos muestra que cuando ellos se escondieron, se puso en marcha la gracia de Dios. Se puso en marcha el amor de Dios, se puso en marcha sobre la vida del ser humano, sobre la vida de ellos y por ende en nuestras vidas se puso en marcha ese favor inmerecido. ¿Y sabes por qué? Porque si tú y yo fuéramos a lo que hubiésemos creado Adán y Eva y ellos teniendo todo para triunfar fallaron, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Salute Garibaldi, ¿verdad? Embromate, ahora arreglátela. Esperamos que partan y creamos otro Adán y creamos otra Eva para a ver si estos responden conforme a lo que nosotros queremos. Pero como fue Dios que lo creó y Dios es amor, Dios decidió ir a buscar a Adán. Adán y Eva se escondieron ahí y como no los encontraba, los empezó a llamar y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú en esta hora? Como lo hizo con nosotros, ¿verdad? Dios nos fue llamando una y otra vez hasta que un día respondimos. Y como no es que vamos a escuchar la voz de Dios, sino que Dios envía a sus ángeles, envía a sus mensajeros, envía al creyente, te envía a ti, me envía a mí, ¿verdad? ¿Cuántas veces fuimos y golpeamos la puerta de Sandra ahí? Sandra, vamos para la iglesia, vamos con la iglesia. Y ella no, y se escondía y nos cerraba la puerta. No, mentira. Pero decía que no podía venir, ¿verdad? ¿Y cuántas veces ahí íbamos y invitábamos y nada? Pero ¿sabes qué? Un día dijo sí. Y un día conoció del amor de Dios, ¿verdad? Y un día llegó ahí con la vida hecha pedazos. No es que ahora tenga la vida solucionable, pero ahora sabe con quién puede contar y con quién puede tener un favor, ¿verdad? Hasta el día de hoy el Señor sigue buscando al hombre. Dios nos sigue buscando. Dios sigue buscando tu vida, mi vida, para mostrarnos el amor del Señor, para mostrarnos de su gracia. Y si hoy tú y yo estamos aquí es porque Dios nos encontró. Por más que nos escondimos, por más que un día fuimos rebeldes, por más que un día nos decíamos hasta que éramos ateos, que éramos agnósticos, que éramos lo que sea, ¿verdad? Hasta un día dijimos, no pudimos más y dijimos, sí, Señor, ayúdame, extiéndeme tu mano. Y la Biblia nos dice que David buscó tener misericordia con alguien de la descendencia de Jonatán. David dijo que era alguien de la casa de Jonatán en quien yo pueda aplicar la misericordia de Dios, porque recuerden que Jonatán era hijo de Saúl. Pero tuvieron afinidad con David, se hicieron amigos, ¿verdad? Y eran casi como hermanos, dice la Biblia. Y entonces ellos llegaron a hacer un pacto entre ellos, que si alguno de los dos moría, el otro como que iba a tener misericordia con la otra familia. Y entonces fue ahí que el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios en David hacia su amigo, hacia su hermano, fue lo que lo llevó a tener misericordia con la descendencia de Jonatán. ¿Y sabes qué? El amor de Dios fue lo que llevó al Padre a enviar a su Hijo para que tú y yo hoy tengamos vida eterna. Para que hoy tú tengamos salvación, para que hoy tú y yo tengamos un propósito en nuestras vidas. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De la misma manera que David no se quedó tranquilo, porque David hacía poquito que había sido puesto como rey de todo Israel. Murió Saúl, ¿verdad? Murió Jonatán en la batalla, y entonces fueron a buscar para ser rey a David. David primero se hace en la parte de Judá y luego conquista todo Israel. Y bueno, hacía poquito que estaba, como quien dice, gobernando todo Israel. Pero no se quedó quieto en el trono. El amor que él sentía por Jonatán
fue lo que lo llevó a tener misericordia de la descendencia y salió a buscar a ver si había quedado a alguien, ¿verdad?, para hacer misericordia. Y de la misma manera Dios no se queda quieto en su trono, Él sigue buscando al pecador. Él sigue buscando al hombre que está apartado de Él, ¿verdad? El amor de Dios, la gracia de Dios hace que salga a buscarnos, hace que salga a buscarte, ¿verdad? Y hoy sigue preguntando, ¿dónde estás tú? Nosotros llegamos y miramos y podemos ver las sillas vacías, ¿verdad? Y el Señor dice, ¿dónde estás tú? Le dice a esa persona, ¿dónde estás, Isabel? ¿Dónde estás, Gabriela? ¿Dónde estás, Laura? ¿Dónde estás, Leo? ¿Dónde estás, Orlando? ¿Dónde estás tú? Ahí, porque sigue buscando al pecador. ¿Dónde estás, Néstor? Ahí. ¿Dónde estás? Él sigue buscando. ¿Y sabes qué hace más la gracia de Dios? La gracia de Dios nos rescata de lo de Bar. Ahí. Mefibosé dice la Biblia que vivía en esa región. Y lo de Bar era un lugar difícil para vivir, porque la tierra que había ahí era árida, era estéril, no era una tierra fértil, ¿verdad? No se podía plantar casi nada, ni las cañas crecían ahí. Se dice que las cañas crecen en cualquier lado, ¿no? Que son como plagas. Bueno, ahí no crecía nada. Y el significado de lo de Bar es sin palabras, es sin pasto, o sea que no había nada, no había esperanza. Era un lugar olvidado, ¿verdad? No figuraba en ningún mapa turístico ahí de ninguna agencia de viaje. Si tú sacabas una guía turística ahí por Jerusalén, por Israel, te podrían llevar a Jerusalén, te podrían llevar a Samaria, pero lo de Bar no figuraba ahí como paseo. Como hoy si tú vas a Montevideo, allí a la capital, y ves que tenés esos ómnibus de turismo, ahí no sé si algunos han subido, yo no, pero estoy seguro que eso no te van a llevar al Cerro Norte, no te van a llevar, ¿verdad?, al Barrio Borro, no te van a llevar a esos lugares, te van a visitar el Estadio Centenario, te van a pasar por la Intendencia y otros lugares lindos de Montevideo, claro que sí, pero esos lugares olvidados, ¿verdad?, no te van a llevar. Y ahí era donde vivía Mefibosé. En ese lugar vivía el varón, ese varón que un día fue príncipe. Seguramente la vida que este varón llevaba no la había imaginado, ¿verdad? No era la que él había imaginado cuando era pequeño, porque recordemos que lo tenía todo. Pero quizás este varón se acostumbró, ¿verdad? Como lamentablemente en ocasiones tú y yo también nos acostumbramos. Nos acostumbramos a estar lejos de Dios. Hoy hablaba la pastora y decía, no nos damos cuenta y faltamos un domingo y después nos cuesta venir al otro domingo y cuando queremos acordar pasamos 2 o 3 domingos sin venir a congregarnos a la iglesia, ¿verdad? Nos acostumbramos a veces a estar lejos de Dios. Nos acostumbramos a lo malo. Hemos visto ahí que la sociedad ahí se ha acostumbrado a lo malo, cosas que antes no pasaban en nuestra sociedad, ahora pasan y pasan seguido, ¿verdad? Y nos acostumbramos como el faraón ahí un día con las plagas, nos acostumbramos a las ranas. Dice la Biblia que cuando Dios estaba sacando a su pueblo de Egipto, ¿verdad?, a Israel de la esclavitud de Egipto, envió plagas. Y una de las plagas que le envió eran las ranas. Y fue Moisés y movió ahí la vara y salieron ranas del Nilo. Entonces Faraón mandó a sus hechiceros y ellos también hicieron ranas. Y había ranas por todos lados. Era una plaga, era una infección ahí que tenía de todos lados, levantaba la tapa de la olla y salía una rana. Imagínense, ahí mi bisabuela ya en Salto criaba, digo yo, en el sentido porque estaban solo ahí los sapos, los cururú, esos grandes, ¿verdad? Y había sapos por todos lados ahí en la casa de mi bisabuela en Salto. Pero aquí en Egipto había ranas por todos lados, por toditos lados. Y un día manda a llamar Faraón a Moisés y le dice, ruega por ti al Señor para que quite estas ranas de aquí, para que ya nos quite esta plaga. Y Moisés le dice, bueno, dígame tú cuando quieres que se vayan las ranas. Y él le dice, mañana. O sea, estaba desesperado, ¿verdad?, por esa situación, desesperado para que le quitaran las ranas, pero ¿sabes qué? Déjame pasar una noche más con las ranas. En sí, algo me gusta. Y a veces parece gracioso escucharlo y leerlo de la Biblia, de leerlo de parte del faraón, pero a veces nosotros nos acostumbramos a lo malo, y nos acostumbramos a una enfermedad, nos acostumbramos a estar ahí siempre con la poquito, siempre con la chiquita, que cuando el Señor nos quiere bendecir, no, todavía no, Señor. Espera un ratito más, no me bendiga tanto. Pero gloria a Dios que un día llegó Cristo a nuestras vidas, ¿verdad? Luego un día vino Cristo y nos sacó de ese lugar. Dice la Biblia que Mefí fue llevado nuevamente al palacio. Un día llegó visita a esa casa donde él estaba, que ni siquiera era la casa de él, porque era la casa de otro, estaba viviendo prestado. Qué feo de estar viviendo prestado, ¿sí o no? Porque no puedes hacer lo que querés hacer, ¿verdad?
no podés hacer, no es tu casa. Pero dice la Biblia que un día llegó visita donde él se encontraba. Imagínate la sorpresa de este varón que era la comitiva del rey. Eran los soldados ahí que habían venido con caballo, con carro, a llevárselo. Y lo más probable es que Mefibosé dijo, bueno, llegó mi hora. El rey me mandó a buscar, pero para matarme, ¿verdad? Porque ¿qué pasaba? Él, recordemos que era descendiente del rey Saúl. Y Saúl había muerto, entonces todo rey en aquella época que cuando tomaba el reino, a toda la descendencia, ¿verdad?, la aniquilaba para que ninguno tomara venganza. David lo mandó a buscar, pero no para terminar con su vida, que seguramente, como le decía, era lo que estaba pensando Mefibosé. Por eso David le dice a Mefibosé, no temas. Lo mismo que nos dice hoy el Señor a ti y a mí, no temas, yo estoy contigo. Varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente, yo estoy contigo. Y fijémonos en lo que hace la gracia de Dios, lo que hizo la gracia de Dios ahí, el Mefibosé. David lo mandó a buscar. Y dice la Biblia que le devolvió las tierras que eran de su abuelo. Te devolveré las tierras que eran de Saúl el rey. Te devolveré todo, te devolveré lo tuyo, ¿verdad? Y dice la Biblia que no solamente que le devolvió, sino que puso a otra persona a trabajar para Mefibosé, para que trabajara por él las tierras. Y dice la Biblia que Mefibosé vuelve al palacio, o sea, le devuelve su dignidad. Le devuelve a este varón, ¿verdad?, la dignidad. Él era un príncipe, era un descendiente real. Y un día algo pasó, algo cambió su vida, que no solamente fue triste porque en el mismo momento muere su padre y muere su abuelo, sino que cuenta la Biblia que cuando su nodriza sale corriendo, se cae y que él queda lisiado de los pies. O sea que lo más probable es que se haya quebrado y no se haya podido recuperar de eso. Había perdido toda su dignidad y sin embargo Dios lo vuelve a levantar. La gracia de Dios lo vuelve a llevar. Como también nosotros en algún momento nos sacó de ahí, de ese Lodebar. Vivíamos en un Lodebar espiritual. Quizás algunos en algún bar físicamente, ¿verdad?, nos sacó el Señor ahí. Pero estábamos en esa región donde no hay sueños. Vivíamos en una época de nuestra vida donde no hay sueños, o mejor dicho, donde los sueños morían en ese lugar. Donde los sueños morían ahí en Lodebar. Porque en Lodebar no hay esperanza. Y si no hay esperanza, no hay un futuro distinto, ¿verdad? Todos los días son iguales. No hay expectativa de que algo cambie ahí. Y algunos caímos en ese lugar por nuestras propias decisiones, ¿verdad? Otros por decisiones ajenas a ello, como le pasó a Mefibosé, como le dije, que él tenía una infancia perfecta hasta los 5 años. Y de un día para el otro todo cambió, todo fue distinto para él. Su padre y abuelo mueren, su nodriza por cuidarlo se le cae y él queda cojo. Y él podría haber pensado, ¿para qué nací? ¿Por qué la nodriza no me dejó ahí en el palacio para que vinieran los enemigos de mi padre y de mi abuelo y liquidaran con mi vida? Porque para vivir así, para estar así, ¿para qué quiero vivir? Recuerdo que mi infancia también fue marcada por la separación de mis padres. Ahí hasta los 8 años, 9 años, viví en Solimar junto con mis padres. Y en ese año, cuando allá por el 87, ahí ellos deciden terminar con su matrimonio. ¿Y saben qué? Y en ese momento la seguridad que yo tenía como un pequeño de 8 o 9 años se quebró. Ya esa seguridad no la tuve más, ¿verdad? Y con ella muchos sueños que uno tenía de ahí se derrumbaron. Porque yo pasé de tener una casa, de saber que tenía una casa, de que salía de la escuela de donde sea, iba para mi casa. ¿tá? Pasé de tener mi casa, nos fuimos a vivir con mi madre y mi hermano a la casa de mi abuela, y yo lo visitaba, la que era mi casa cada 15 días, que ya no era mi casa, sino que era la casa de mi padre. O sea, pasé de tener un techo a no tener nada, pero gracias a Dios que un día su favor inmerecido me alcanzó, ¿verdad? Cambió y restauró todas esas frustraciones que había en mi vida, que fueron algunas por causa propia, pero algunas por decisiones de otros. Pero ¿sabes qué? La gracia de Dios nos vuelve a llamar. La gracia de Dios te vuelve a llamar. De la misma manera que David llamó a Mefibosé, Dios nos amó, Dios nos rescató, ¿verdad? Nos llamó cuando nadie daba nada por nosotros, cuando todos pasaban la mayoría pasaba para el lado tuyo y se burlaba tuyo de cómo estaba tu situación. Ahí, cuando nadie se acordaba ni que existíamos, Dios se acuerda que existimos, ¿verdad? Dios se acuerda que tú y yo estamos aquí. Nadie daba nada por Samson, ¿verdad? Nadie daba nada por nosotros. Estábamos orando y un día el Señor dijo, sí, le vamos a comprar el terreno y le vamos a regalar a la iglesia ahí porque son mis hijos y porque para mí sí existen y porque para mí valen mucho. Gracias al Señor. ¿Y sabes por qué Dios sigue llamándote?
No es porque el pastor está inquieto porque no viene y te manda mensaje y lo esperamos, va a venir, que esto y que aquello. No, porque ¿cuántos conocen a un niño caprichoso? Y no señalemos a ninguno. ¿No? ¿Saben qué? Dios es caprichoso. Dios es caprichoso con cada uno de nosotros. Y te voy a mostrar lo que dice Génesis 28:15, que dice, palabra del mismo Señor, dice, pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te voy a dejar, dice el Señor, hasta que cumpla lo que dije que iba a cumplir en tu vida. No te voy a dejar hasta ver tu familia restaurada. No te voy a dejar hasta que vea que estés libre de esa enfermedad. No te voy a dejar hasta que haya hecho contigo lo que dije que iba a hacer, ¿verdad? Hasta que restaure tu familia, hasta que te sane, hasta que te haga libre de todo vicio, de toda droga, de todo lo que te ha hecho perder la vida. No te voy a dejar. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y lo va a cumplir. Dios cumplirá su propósito en mí, dice su palabra. Por eso no hay lugar en que podamos escondernos que Dios no lo sepa. ¿A dónde huiré de su espíritu? Decía el salmista. ¿A dónde pensamos escondernos que Dios no sabe? ¿Tú te piensas que Dios no sabe lo que estás pasando? Las dificultades que estás atravesando. Claro que la sabe. Por eso Él sigue buscándote. Por eso Él sigue llamándote. Adán y Eva se escondieron, ¿verdad? Pero Dios los encontró. Ellos se escondieron, pero Dios los encontró. Jonás, dice la Biblia que el profeta Jonás huyó. Dios lo mandó a predicar a Nínive y él huyó para otro lado. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios fue el inventor del Uber. Le mandó un Uber ahí, le mandó un pez que lo tragara y que lo llevara a la orilla de donde Dios quería que predicara. La gracia de Dios nos encuentra, estemos donde estemos. Y también otra cosa que hace la gracia de Dios nos da seguridad. La seguridad de que en Él están suplidas todas nuestras necesidades. Mefibosé no tuvo que preocuparse por la comida, ya que ese día dice que comería a la mesa del rey. ¿Cuántas veces ahí como padres, verdad, no sabemos, nos preocupamos si no hay alimento para nuestros hijos? ¿Sí o no? Ahí buscamos mil maneras para hacer algo en la comida, ¿verdad? Pero sabemos que la gracia de Dios están suplidas todas nuestras necesidades. Todos los días nosotros tenemos un alimento para nosotros. Tal vez no sea lo que nuestro estómago quiere. Claro que sí. Tal vez no tengamos manteca para tirar al techo. Pero que tenemos alimento, todos los días tenemos alimento. Dice la Biblia que durante 40 años Dios alimentó a su pueblo con maná del cielo. Y en la oración del Padre Nuestro encontramos ahí la promesa de que todos los días tenemos un pan nuestro a la mesa. Dice, el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Dánoslo hoy. ¿Y saben qué? No sé si han notado, ¿cuántos se saben la oración del Padre Nuestro de memoria? Más o menos. A ver, Javier. Sí, presten atención a algo. Quiero que prestemos atención a algo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. No nos dejes caer en nuestras ofensas, así como nosotros tampoco cobramos ofender. Ahí faltó algo, ¿no? Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y a nuestros ofensores. O sea, ¿qué es lo que está primero en la oración del Padre Nuestro? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, esto saben que es una muestra de amor. Es una muestra de amor que a pesar de que nosotros fuéramos infieles, Dios permanece siendo fiel y siempre te va a dar suplir el alimento. A veces pensamos que Dios no nos va a bendecir, que no nos va a abrir una puerta porque hemos fallado. Y Dios te dice, siéntate y come y después arreglemos las cuentas, ¿verdad? La gracia de Dios es suficiente para nuestras necesidades. Hoy leíamos en Romanos 8:32, nos dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? En Él tenemos todas las cosas. La gracia de Dios nos convierte en sus hijos y por ser sus hijos tenemos derecho. A ver, si yo voy a la casa de Rosario, ¿puedo abrir su heladera así de atrevido nomás que soy? ¿Verdad que no? En cambio David llega y abre libremente ahí la heladera y se sirve de lo que quiere. ¿Por qué? Porque es su hijo. Tiene derecho como su hijo. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos derecho. Tenemos obligaciones, pero también tenemos
derecho. Tenemos también la seguridad de que la gracia de Dios nos defiende. Déjala que camine tranquilamente, ¿sí? No se va a caer. No se va a caer. Quédala tranquila ahí. Mefiboset tuvo temor, pero David le dijo, no temas. Yo estoy de tu lado. Ahora siendo hijos de Dios, tenemos un Padre que nos defiende. Antes éramos presa fácil del diablo. Antes el diablo hacía lo que quería en nosotros. Pero ahora como hijos de Dios, Dios es nuestro Padre y Él nos defiende. Él se levanta como poderoso gigante a pelear por ti, a pelear por mí. Aunque la vieja vida, aunque el mal pasado muchas veces quiera volver a nosotros, ¿verdad? Quiera volver a aparecer, Dios nos defiende. ¿Recuerdan el pasaje ahí del Mar Rojo? Cuando dice la Biblia que llegaron ahí al Mar Rojo y se encontraron, ahí venía todo el ejército del faraón atrás. ¿Y qué pasó? Y dice la Biblia que ellos tuvieron temor porque vieron al faraón que venía tras ellos nuevamente. ¿Y qué ocurrió? Dios los defendió, Dios abrió el Mar Rojo y ellos pasaron en seco. Aunque el diablo te acuse, aunque el diablo nos acuse, ¿verdad? La Biblia nos dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo su Hijo. La gracia de Dios nos deposita en sus manos y dice la Biblia que en sus manos estamos seguros. Nadie nos puede quitar de las manos de Dios. Nadie te puede quitar de la mano de Dios. ¿Y sabes qué otra seguridad tenemos? Tenemos la seguridad de que hay esperanza para nuestro futuro. Hay esperanza para tu futuro, María. Hay esperanza para tu futuro, Diego. Hay esperanza para tu futuro, Lucas. Para ti, Facundo, hay esperanza. La gracia de Dios tiene un futuro asegurado para ti. ¿Cuánto nos preocupamos por nuestros hijos, por el futuro de nuestros hijos? ¿Verdad? ¿Queremos que nuestros hijos alcancen los logros, metas? Claro que sí. Sigamos aferrados a Cristo, que es la única manera. La Biblia nos dice en Jeremías 29:11 que Dios tiene pensamiento de bien para nosotros, que tiene pensamiento de paz. La gracia de Dios nos va a llevar a pasar la eternidad con Cristo, a pasar la eternidad con Dios. Con Cristo hay esperanza para nuestro futuro. No importa dónde estemos viviendo, si estamos viviendo en Sauce, si estamos viviendo en Barro Blanco, si estamos viviendo en el Cerro, no importa quién esté gobernando, si blanco, colorado, frente a pista, porque nosotros dependemos de Cristo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La gracia de Dios es completa. La gracia de Dios sigue buscando al hombre, lo sigue rescatando del pecado y le sigue dando seguridad. La gracia de Dios alcanzó nuestras vidas. Tú y yo fuimos alcanzados por ellas. Amén. El amor de Dios nos alcanzó, nos limpió y nos rescató y trajo esperanza a nuestras vidas. Yo no sé por lo que pueda estar pasando en este tiempo, en este momento, ¿verdad? Pero tengo la certeza de que la gracia de Dios, si tú le abres tu corazón, la gracia de Dios llega, te cambia, te levanta, te restaura, transforma tu vida, transforma tu familia, ¿verdad? No importa si lo que ha pasado no es culpa tuya y dice, pero yo no tengo que ver con esto me está pasando por ajeno, y puede que sí, no importa si es culpa tuya o culpa del otro, lo que importa es que la gracia de Dios quiere estar en tu vida. La vida del apóstol Pablo dice, un día le pidió al Señor que era atormentado ahí por varias cosas, por un aguijón en la carne, y le pidió 3 veces que se lo quitara. Y el Señor le dijo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La gracia de Dios es suficiente para nosotros. No importa lo que estemos atravesando, no importa lo que estemos pasando. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a adorar al Señor en esta hora. Y deja que la gracia de Dios te toque, te ministre. Deja que Blanca camine ahí. Deja que Blanca camine. Ella tiene que caminar. Hizo caminar a la casa del Señor. Ahora es tú con el Señor. La gracia de Dios siempre te está buscando. Siempre ha salido a tu encuentro. Solo que tú no te has dado cuenta. Muchas veces no nos dábamos cuenta de que Dios nos estaba llamando, de que Dios nos estaba buscando.
Responde al llamado de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora ponemos, Señor, nuestras vidas delante de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hay libertad aquí en esta casa porque aquí estás tú, Señor. Padre, todo espíritu de distracción, de torpedad, Señor, que quiere distraer la mente, Señor, se tiene que ir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aquí hay solamente autoridad y vida y corazones abiertos para recibir al Espíritu Santo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, todo espíritu contrario al tuyo que ha venido para distraer en esta hora se va en el nombre de Jesús, Señor. Se va de la vida de Blanca todo espíritu de distracción, Señor, Padre. Todo espíritu que quiere venir a distraer la vida de Blanca, que quiere venir a poner ahí duda en su corazón, Padre, se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de Corbera se va de su vida y se endereza en el nombre de Jesús. Sus huesos se enderezan, Padre, en el nombre de Cristo, Señor. Padre, tu gracia nos salva, tu gracia nos sana, tu gracia nos transforma, tu gracia nos da vida, Señor. Cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, Señor, tu gracia nos alcanzó, Señor. Padre, por eso hemos decidido decir que sí a tu llamado, Dios. Porque tú tienes algo nuevo, algo lindo para nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tu gracia nos sana, Señor. Sana la vida de María en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Abre los ojos de María, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor.